Capítulo 61. Justicia donde se debe hacer justicia, 2. Zhong Yi ya no mira a Jian Yage a través de filtros. Después de enterarse del romance entre la tía de Jian Yage y Liu Wangjin, no creía que Jian Yage fuera completamente inocente en todo esto. Había pasado de ser amiga a extraña con Jian Yage. Para entonces, Li Xinyun, que había estado viajando, había regresado. Después de todo, su cumpleaños se acercaba. Recibió la noticia del divorcio de sus padres inmediatamente después de su regreso y quedó atónita. Aunque prefería a su madre a su padre y últimamente había tenido momentos difíciles con su padre, eso no significaba que quisiera ver a sus padres divorciados. Al ver su mirada aturdida, a Fan Junron le dolió el corazón mientras acariciaba a su hija en la cara. No tenía intención de encubrir a Liu Wangjin y le contó todo a Li Xinyun. Sin embargo, no le mostró el vídeo. No había necesidad de que ella viera eso. Li Xinyun se mordió el labio y había ira en medio de su aturdimiento todavía. ¿Cómo pudo papá hacer eso? ¿Cómo pudo traicionarte? ¿Por qué no me lo dijiste entonces? Después de enterarse del comportamiento de su padre, no se atrevió a decir que sus padres no deberían haberse divorciado. Estaba en la edad de pensar con cariño en el romance, por lo que de ninguna manera encontraría aceptable hacer trampa. Te estabas divirtiendo en el extranjero y no quería estropear tu estado de ánimo, dijo Fan Junron. Además, no quería que Liu Wangjin prolongara esto usando a Xinyun como excusa. Ella específicamente hizo que aquellos alrededor de Xinyun la sacaran en ese momento. Preferiblemente, tendría tantas cosas que hacer que ni siquiera pensaría en lo que estaba pasando en casa. ¿Qué pasa con el hermano mayor? ¿Qué dijo sobre todo esto? Fan Junron no tenía intención de hacer que Li Shize pareciera mejor de lo que realmente era en la mente de su hija. Ella le contó todo a Li Xinyun. Además, no quería que Li Xinyun todavía tuviera expectativas sobre su hermano. Li Xinyuan estaba a punto de volverse loco de ira. Li Shize era 2 años mayor que ella y siempre había sido más destacada y más madura que ella. Ella siempre había admirado a su hermano en el fondo. No esperaba que su hermano se pusiera del lado de Jian Yage en este asunto. Cualquiera que tuviera ojos podía ver que Jian Yage no podía ser completamente inocente en esto. Se mordió el labio inferior y dijo, déjame ir a hablar con él. Luego salió disparada como una bala. Su equipaje todavía estaba en la sala de estar. Fan Junron hizo que el chofer y un guardaespaldas la siguieran. Ella no dejaría que le pasara nada a su hija. Li Xinyun regresó después de 3 horas. Sus ojos parecían mucho más hinchados que antes. Obviamente había llorado. Al ver a Fan Junron, Li Xinyun hizo un puchero y dijo con voz ofendida, ya no quiero tener nada que ver con ellos. A Fan Junron le dolía el corazón, pero también sabía que era necesario romper esa imagen que Xinyun tenía para ellos. De lo contrario, usarían su amor por ellos para aprovecharse de ella. No será necesario. Me tienes. Li Xinyun sollozó y dijo, no quiero verlos en mi banquete de cumpleaños. Está bien, les diré que no vengan. Fan Junron fue muy agradable. Pasó bastante tiempo con su hija antes de finalmente salir de su habitación cuando Xinyun se fue a la cama. Le dijo a Zhong Yi, ¿por qué no pasas más tiempo con Xinyun en los próximos días? A ella siempre le habías gustado. Además, tenían edades similares y tenían más en común. Zhong Yi asintió. Lo haré. Estaba agradecida por su madre adoptiva. Si no fuera por ella, todavía estaría trabajando en Uitecrane y soportando el riesgo de que la manosearan. Y como ya no necesitaba preocuparse por los honorarios médicos, la situación de su abuela se había estabilizado. En su opinión, su madre adoptiva era una benefactora para ella. Capítulo 62. Justicia donde se debe hacer justicia, 3. Fan Junron finalmente fue liberado para preguntarle al chofer los detalles después de que Li Xinyun fue a hablar con los demás. Según el chofer, Xinyun se topó con Li Shize y Jian Yage cuando llegó. Su lenguaje corporal era bastante íntimo. Después de que Fan Junron se fue, ya no tenían nada más de qué preocuparse y actuaron normalmente como amantes. Xinyun se enfureció y regañó a Jian Yage hasta que lloró, solo para que Li Shize le gritara. Luego fue a buscar a Liu Wangjin a su empresa solo para descubrir que Liu Wangjin estaba ayudando a Jian Yage al considerar convertirla en asistente de Li Shize. Naturalmente, Li Xinyun se peleó con su padre. Liu Wangjin no se atrevió a gritarle a Fan Junron, pero no tanto delante de su hija. Entonces a Li Xinyun le volvieron a gritar. La mirada de Fan Junron se oscureció. Su hija que ella había atesorado no era atesorada por ese dúo de padre e hijo. De hecho, le resultaban espantosos.
Cualquier cosa que les hiciera ahora estaría justificado. Debe vengarse de ellos por su hija. Ella dio la orden de pasar información sobre Jian Yage a Wang Xiao y también contrató a un agente para iniciar el proceso de poner la mansión en el mercado. Ella no quería vivir más allí, pero eso no significaba que dejaría que los demás siguieran allí. Su mejor opción era venderlo. Jian Yage había estado estudiando mucho en casa estos últimos días. Ella iba a ser la asistente de Li Shife durante el resto de las vacaciones de verano. Le preocupaba que la menospreciaran si no estaba familiarizada con el trabajo. No quería que los demás pensaran que solo consiguió el puesto porque ella movía los hilos, así que pensó en hacer un trabajo de preparación con antelación. Al menos debería saber cómo trabajar con datos e imprimirlos. Li Shife también se quedó en casa para ayudarla a ponerse al día. Las ocasionales miradas de admiración de Jian Yage acariciaron mucho su ego. Su relación había ido creciendo a pasos agigantados desde que Li Shife la defendió frente a su madre. No hace falta decir que Li Shife era perfecta a los ojos de Jian Yage. Su mirada era una entre un millón. Era competente y exitoso. Y, lo más importante, estaba dispuesto a levantarse y defenderla cuando fuera necesario, no el tipo de hijos de mamá de los que siempre había oído hablar de sus amigas. Para mostrar su aprecio por Li Shife, Jian Yage decidió mostrarle su mejor lado. Preparar una buena cena tanto para su padre adoptivo como para Li Shife. A pesar de que Li Wangjin todavía estaba muy molesto por el terreno en el distrito de Beiyu, cuando Jian Yage lo llamó con su voz llena de anticipación, no tuvo corazón para rechazarla. No solo se fue temprano a casa, sino que incluso trajo consigo algunas botellas de vinos tintos caros. Jian Yage intentó preparar comida occidental esa noche. Cuando trabajaba en el club, a veces tomaba lecciones de cocina de los chefs. Iba a preparar un plato de venado con champiñones y frutos rojos. El postre sería baba al ron. Li Shife estaba acostumbrada a la cocina de chefs profesionales. Por más talentosa que pudiera ser Jian Yage, todavía no estaba a la altura de un profesional. Li Shife, no obstante, elogió lo diestra que era. Sus palabras de elogio pusieron estrellas en sus ojos. Capítulo 63. Justicia donde se debe hacer justicia, 4. Li Wangjin, por otro lado, notó que el estilo de cocina era el del chef ejecutivo de Ruite Crane. Lo tuvo un par de veces y lo reconoció como tal. La sonrisa en él disminuyó. Su voz era tranquila. No me gusta mucho este plato. No lo hagas con demasiada frecuencia en el futuro. No le gustaban todos los vínculos que ella tenía con el club. Jian Yage hizo una pausa por un segundo y la miró hiriente. Normalmente, Jian Yage solo tiene esta mirada cuando está cerca de otras personas. En aquel entonces, Li Wangjin siempre sintió que la habían agraviado y que la defendería. Ahora que lo estaba usando con él, eso lo hacía algo infeliz. ¿No ha sido lo suficientemente amable con ella? Jian Yage solo hizo eso por reflejo. Cuando notó la mirada de Li Wangjin, inmediatamente trató de arreglar las cosas. Supongo que este no es tu tipo de comida. Cambiaré. Que es mi culpa. Debería haber consultado contigo de antemano. Su voz era suave y se había agachado hasta una posición muy baja. El disgusto de Li Wangjin desapareció inmediatamente como si hubiera una brisa. Inmediatamente, el ambiente volvió a ser cálido y agradable. Desafortunadamente, una escena cálida como esa debía ser perturbada. La seguridad informó a Li Wangjin a través del intercomunicador que los compradores estaban aquí para ver la casa. Li Wangjin estaba desconcertado. ¿Qué compradores? Por muy desconcertado que estuviera, siempre había sido consciente de su reputación ante el público, por lo que los dejó entrar de todos modos. Se sorprendió cuando vio a las personas que entraban. Los visitantes eran el jefe Zhao del negocio maderero y su esposa. Se han conocido antes. En el fondo, Li Wangjin menospreciaba a los nuevos ricos como el jefe Zhao. Con una sonrisa perfecta, preguntó, ¿qué te trajo aquí para mirar la casa, jefe Zhao? ¿Estás pensando en comprar algo similar? A estas alturas, había olvidado por completo que esta mansión técnicamente pertenecía a Fan Junron, y ninguno de ellos tenía derecho a permanecer aquí más. El jefe Zhao miró a su alrededor y pareció complacido. No, estoy aquí para ver esta mansión. Planeo comprarlo. Li Wangjin frunció el ceño y su voz se heló un poco. Lo siento. Estamos muy contentos con esta mansión y no tenemos intención de venderla. El jefe Zhao le sonrió. Había cierta profundidad en su sonrisa. Pero por lo que he oído, esta mansión ahora pertenece a su ex esposa, Boss Fan. Escuché que ustedes dos se habían divorciado.
No pensé que todavía te quedarías aquí. Hizo una pausa por un segundo y continuó. Me enteré en nuestro círculo de que Boss Fan tiene la intención de vender esta casa. ¿Es la intención del jefe Lee comprárselo? Escuché que era un poco caro, pero si esa es tu intención, entonces estaría mal que pelee contigo por eso. Por supuesto, Li Wangjin no podría creer esto. Prácticamente había entregado todo su capital líquido a Fan Junron. Tenía como máximo 10 millones de yuanes fluidos en este momento. No tuvo más remedio que decir, nos mudaremos en breve. Que le señalaran el hecho de que la casa pertenecía a Fan Junron fue especialmente vergonzoso. Especialmente cuando el jefe Zhao le dio la mirada de que estaba chupando a su ex esposa. La esposa del jefe Zhao recorrió el lugar y se reunió con él. Ella preguntó, ¿cuánto tiempo te tomaría mudarte? ¿Un día es suficiente? Fan Junron les había dicho que cuanto antes se mudaran, mayor sería el descuento que les daría. Por muy ricas que sean, una mansión como esta cuesta más de cientos de millones de yuanes. Cualquier ahorro sería significativo. Li Wangjin estaba tan enojado que su rostro se volvió verde. No podían esperar para echarlo, como si no fuera más que basura. Eso hirió profundamente su ego. Ni siquiera eso. Nos moveremos ahora mismo, dijo fríamente Li Wangjin. Capítulo 64. ¿Quién era el que la odiaba tanto que querían que le arruinaran la cara? 1. Unas pocas palabras de Li Wangjin y todos los demás en la casa deben sufrir con él. Había muchas cosas dentro de la mansión y llevaría mucho tiempo y esfuerzo empacar. Aunque Jian Yage solo había estado allí durante un mes, como Li Wangjin y Li Shife la querían excepcionalmente, ya le habían comprado muchas cosas. Y todos eran artículos caros que no se atrevía a pedirle a los sirvientes que la ayudaran, temiendo que se llevaran algunos con ellos. No tuvo más remedio que hacerlo todo ella sola. Estaba acalorada y sudorosa, y su rostro perfecto como el jade estaba cubierto de polvo. Cubierta de suciedad, ya no parecía tan vibrante como normalmente. Afortunadamente, Li Wangjin y Li Shife estaban más o menos en la misma posición y cada uno de ellos era peor que el otro, por lo que nadie se metía con nadie más. Los dos hombres solo tienen más que empacar que Jian Yage. Todos se mantuvieron ocupados hasta casi la medianoche, especialmente cuando tenían algo que hacer y querían irse de inmediato. Ahora tendrían que buscar un hotel donde quedarse a medianoche. Además, necesitaban acomodar a los sirvientes y conseguirles también habitaciones de hotel. Todo este trabajo duro sumado los hizo sentir aún más molestos y desearon poder dejar todo y dejar de trabajar. Li Wangjin odiaba aún más a su ex esposa. Estaba seguro de que Fan Junron les hizo esto intencionalmente. Podría haberles recordado que se mudaran y no avergonzarlos así. Eligió ignorar el hecho de que él fue quien ignoró la realidad de que necesitaban mudarse y optó por quedarse allí. Quedarse en un hotel por un período prolongado de tiempo tampoco fue una solución. No importaba que alojarse en un hotel no fuera tan cómodo como alojarse en su propia casa. Si las palabras salieran a la luz, otros pensarían que ni siquiera podía permitirse una casa y eso le haría perder la cara. Idealmente, a Li Wangjin le gustaría comprar una casa que no sea peor que la anterior. Desafortunadamente, no tenía mucho efectivo líquido y no podía vender más acciones de la empresa. No le importaban las casas más pequeñas que actualmente podía permitirse. Sin mencionar que no podría albergar a todos sus sirvientes. Para alguien que estaba acostumbrado a su nivel de comodidad, seguramente no dejaría ir a ninguno de los sirvientes. Finalmente, Li Shife tuvo que gastar su propio dinero para comprar una casa grande y finalmente pudieron tener un lugar donde quedarse. Como fue de última hora, acabaron gastando un 10% más que el precio de mercado. Además, Li Shife también estaba acostumbrado a un cierto nivel de comodidad y no viviría en nada peor de lo que estaba acostumbrado. Al final, gastó casi todos sus ahorros. Li Wangjin se alegró de que al menos su hijo estuviera de su lado. Solo se habían mudado allí por solo 2 días cuando Jian Yage, disculpándose, trajo a su tía Wang Xixian. Shife, lo siento mucho. Sé que no te gusta mi tía y que ella tenía sus defectos, pero la echaron del lugar donde se alojaba y no tenía a dónde ir. ¿Puede quedarse con nosotros unos días? Se mudará tan pronto como consiga su propia casa. Ella es mi única familia y la que preocupaba a mi madre antes de fallecer. No puedo no cuidarla. Jian Yage se sintió muy injusto. No quería cuidar de su tía, pero su tía la amenazó con decirle que si no la ayudaba, le habría expuesto a Shife que Jian Yage siempre había sabido sobre la relación entre su padre adoptivo y ella. Jian Yage no tuvo más remedio que hacer lo que le dijeron. Naturalmente, a Li Shife no le gustó esa idea.
Sus padres no se habrían divorciado si no fuera por Wang Xixian. Pero, al ver el remordimiento y la tristeza de Jian Yage, finalmente se rindió. Pero será mejor que no me deje encontrarme con ella dentro de la casa, dijo fríamente Li Shize. Le gustaba mucho Jian Yage, pero él también tiene sus propios principios. Jian Yage rápidamente le hizo su promesa. Capítulo 65. ¿Quién era el que la odiaba tanto que querían que le arruinaran la cara? 2. En cuanto al final de Li Wangjin, fue mucho más tranquilo. A pesar de que el video de ellos de antes le hizo resentir un poco a Wang Xixian, ya que Wang Xixian cocinaba tiernamente para él todos los días y cumplía todos sus caprichos como si hubiera ganado otra sirvienta atenta, había aceptado pasivamente que ella se quedara con ellos. Por otro lado, también quería abofetear a Fan Junron. Como Fan Junron había vendido su casa a propósito y les había causado un momento tan difícil, también quería usar la presencia de Wang Xixian para vengarse de ella y herir sus sentimientos. Por mucho que Fan Junron actuara como si no quisiera tener nada más que ver con él, si él no tenía un lugar en su corazón, ¿cómo había reaccionado tanto cuando él tuvo una aventura y escaló las cosas hasta el divorcio? Como dice el refrán, cuanto más profundo es el amor, más profundo es el odio. Además de dejar que Wang Xixian se mudara con ellos, trató a Jian Yage aún mejor. La colmó de todo su amor paternal y le compró muchas cosas. Le daba 200.000 yuanes de dinero de bolsillo cada mes para que pudiera comprar lo que quisiera. Según ella, esa es la forma correcta de educar a una niña. En cuanto a su verdadera hija, Li Xinyun, la había descuidado por completo y nunca volvió a criarla. Y así fue como Jian Yage finalmente experimentó lo que era la vida verdaderamente lujosa de ser una chica rica. Sus comportamientos no tuvieron ningún impacto en Fan Junron, pero enfurecieron por completo a Wang Xiao. Wang Xiao había visitado a muchos médicos recientemente con la esperanza de arreglar su mano. Desafortunadamente, nada funcionó. No solo no podía agotar demasiado su mano izquierda, sino que muchas veces cedía repentinamente y las tazas se le caían de la mano en más de una ocasión. Eso le había dado un temperamento explosivo, y se desquitaba con quienes lo rodeaban con bastante frecuencia. Cada vez que algo andaba mal con su mano, pensaba en Jian Yage, esa mujer responsable de que se convirtiera en una persona medio lisiada. Cuando descubrió que la vida de Jian Yage había mejorado aún más que antes y que su estatus incluso había superado al de la verdadera joven señorita Li Xinyun, se enfureció. Estaba sufriendo todo tipo de dificultades por su parte y probó todo tipo de métodos sin éxito, pero Jian Yage tuvo suerte y fue feliz y no hubo consecuencias de ningún tipo. ¿Cómo se suponía que iba a estar bien con eso? Wang Xiao siempre había sido una persona vengativa. No iba a dejar que Jian Yage se saliera del apuro tan fácilmente. Anteriormente, debido a Fan Junron, solo se atrevió a hacer algunas pequeñas acrobacias con Li Wangjin y nada serio. Ahora que Fan Junron se había divorciado de Li Wangjin y se había apoderado de la mayoría de sus bienes y Li Wangjin simplemente estaba sufriendo, Wang Xiao ya no tiene mucho de qué preocuparse. Una mirada despiadada apareció en su rostro y les dijo a sus subordinados: quiero que Jian Yage se arrepienta de estar vivo dentro de 3 días. Y ese Li Wangjin, hazle saber lo que significó haberme ofendido. Su voz era fría como el hielo en diciembre, mezclada con un odio profundamente arraigado. Tan pronto como comenzó la venganza de Wang Xiao, comenzó la mala suerte de Li Wangjin. Muchos alborotadores se presentaron en su lugar de trabajo. A veces les rompían las ventanas. A veces caía accidentalmente en una zanja mientras caminaba por la calle. Todos los que anteriormente se habían metido maliciosamente con él habían empezado de nuevo. Iban y venían sin dejar rastro y él no podía entender por qué le pasaban a él. Aunque Li Wangjin había contactado a la policía una y otra vez, todos sus esfuerzos fueron en vano. Estaba molesto y preocupado al mismo tiempo. No sabía hasta dónde llegaría ni si su vida estaría en peligro la próxima vez. Li Wangjin valoraba bastante su vida. Así que recurrió a gastar bastante dinero y contrató a algunos guardaespaldas para que siempre revisaran las áreas a su alrededor. Ahora se arrepintió de haberse divorciado demasiado pronto de Fan Junron. Fan Junron tenía una red mucho mejor que él. Pero no tenía sentido lamentarse ahora. Todo lo que pudo hacer fue contratar más personas para que investigaran los asuntos por él. Capítulo 66. ¿Quién era el que la odiaba tanto que querían que le arruinaran la cara? 3. Como tenía poco dinero, incluso utilizó la casa que había comprado su hijo como garantía para un préstamo. Naturalmente, no pensó que eso fuera gran cosa.
Por supuesto que le devolvería el dinero cuando la empresa obtuviera beneficios. Cuando tuvo todo arreglado, los incidentes parecían haberse calmado a su alrededor. Bajo sus intensas actividades de vigilancia, incidentes como la rotura de ventanas finalmente habían cesado. Li Wangjin dejó escapar un suspiro de alivio. Pensó que el problema finalmente se había solucionado y que la otra parte ya se había rendido. Y que todo lo que quedaba por hacer era descubrir quién estaba detrás. Inesperadamente, ocurrió un incidente por parte de Jian Yage. Jian Yage ha tenido días realmente relajantes últimamente y había estado sonriendo mucho más. Sin Fan Junron y Li Xinyun en la casa, ella se había convertido en la mujer de la casa y era el centro de atención. Bajo esa atmósfera, se había vuelto cada vez más extrovertida y salía a comprar ella misma de vez en cuando. Este fue el día en que se enteró de que uno de sus diseñadores favoritos acababa de lanzar un nuevo bolso y no podía esperar para llevar a su tía con ella para ir de compras al centro comercial. No podía esperar para traerlo a la escuela después de comprarlo. Solo pensar en todas las miradas envidiosas hacia sus compañeros de clase fue suficiente para alegrar sus pasos. Se sentía como si estuviera caminando en la nube 9. El incidente tuvo lugar cuando bajaban de su vehículo. Wang Xixian, con el brazo en el de Jian Yage, estaba a punto de caminar hacia el ascensor. En ese momento, alguien saltó de una camioneta que estaba al lado de ellos. Su cabeza estaba envuelta en tela, dejando al descubierto nada más que sus ojos. Sus manos enguantadas rápidamente abrieron una botella y arrojó el contenido hacia Jian Yage. En ese mismo momento, Jian Yage, con sus tacones altos, tropezó y cayó al suelo, llevándose a Wang Xixian con ella. El fluido, dirigido a Jian Yage, ya había salido de la botella y era demasiado tarde para ser recuperado, aterrizó principalmente en Wang Xixian, quien se bloqueó frente a Jian Yage. La abrasividad del fluido se esparció por el aire y la persona rápidamente volvió a subir a la camioneta y se fue antes de que nadie pudiera reaccionar ante lo sucedido. Su movimiento fue muy suave y coordinado y obviamente había sido bien planeado. El grito de una mujer cortó el aire y atravesó el tímpano de todos. La voz de Wang Xixian estaba llena de agonía. Mi cara. Huele. El dolor que ahora se estaba extendiendo por su piel la hizo rodar por el suelo mientras dejaba escapar gritos escalofriantes uno tras otro. Jian Yage estalló mucho mejor que ella. Nada del líquido cayó sobre su piel. Solo unas pocas salpicaron su chaqueta que usaba para bloquear el sol y le quemaron algunos agujeros. Tuvo suerte de preocuparse por el aire acondicionado en el centro comercial y de haber usado una capa extra. De lo contrario, el líquido habría entrado en contacto con su piel. Había oído hablar en las noticias de incidentes en los que personas fueron salpicadas con ácido, pero siempre había pensado que era algo muy lejano y que nunca sucedería cerca de ella. Rápidamente se quitó la chaqueta y se levantó del suelo. Ella retrocedió unos pasos y su rostro estaba pálido. Estaba tan cerca. Su rostro estaba casi arruinado. Reprodujo la escena anterior en su mano y de repente se dio cuenta de algo. No. Ese ácido estaba dirigido a ella. Su tía era solo una espectadora inocente. Si no hubiera tropezado en ese mismo momento, habría sido ella la que habría recibido el ácido. ¿Quién la odiaba tanto que quería que le arruinaran la cara? Capítulo 67. Ella tampoco quería exactamente ver a Wang Xiao salir impune. Es mejor dejar que los dos se enfrenten. 1. Li Wangjin estaba almorzando con otro director ejecutivo. Estaban discutiendo sobre proyectos en los que las dos empresas trabajarían juntas durante el resto del año. Cuando casi terminaron la discusión, Li Wangjin finalmente pudo fruncir el ceño. Habían sucedido tantas cosas horribles recientemente y ahora finalmente tenía algo bueno que esperar. Si pudieran cerrar este trato, podría conseguir una cantidad considerable de efectivo. Se estaba cansando de vivir con un presupuesto reducido. El jefe Zhou, que era 5 años mayor que Li Wangjin, sonrió y dijo, recientemente se abrió un nuevo club. Vamos a comprobarlo. Le guiñó un ojo a Li Wangjin. Ya no tienes a nadie que te diga lo que puedes o no hacer. Será mejor que vayas a divertirte, ¿eh? Una fugaz mirada de vergüenza cruzó el rostro de Li Wangjin. La modificación de la estructura de propiedad de las acciones no fue una tarea fácil, por lo que más o menos todos en su círculo sabían de su divorcio. Como Fan Junron tenía suciedad sobre él, Li Wangjin no se atrevió a crear una imagen de sí mismo como un gran marido. Solo dijo que había diferencias irreconciliables. Se aclaró la garganta y dijo, está bien. Entonces echemos un vistazo.
En el pasado, se preocupaba por Fan Junron, por lo que nunca hacía más que beber y ver un espectáculo cuando visitaba clubes y nada más. Eso no fue fácil. Ahora finalmente podía disfrutar plenamente. Sin embargo, tan pronto como se levantó, recibió una llamada. Los nombres de Jian Yage aparecieron sin parar en la pantalla. Si fuera cualquier otra persona, Li Wangjin no lo habría recogido. Pero Jian Yage no era el mismo. ¿Fue intimidada por Xin Yun? Ese fue su primer pensamiento cuando rápidamente contestó la llamada. ¿Qué? ¿Sixian resultó herido? ¿Qué pasó? Su volumen subió incontrolablemente. Solo volvió a bajar la voz cuando notó que todos lo rodeaban y se giró para mirarlo. Consolando a Jian Yage al otro lado de la llamada, dijo, no llores. Estaré allí enseguida. Después de colgar el teléfono, le dirigió al jefe Zan una mirada de disculpa y dijo, lo siento. Surgió algo. Me uniré a ustedes la próxima vez. Luego añadió, yo invito la próxima vez. El jefe Zan agitó la mano. Eso no es un problema. Entonces no pudo evitar sentir curiosidad. Algo le pasó a tu pequeño amante. La mirada de Li Wangjin se congeló y parecía avergonzado. No, no existe tal cosa. No tengo un amante. Todo el mundo lo sabe. Te divorciaste de tu ex esposa por ese Wang Xixian, dijo el jefe Zhang. Sabes que Wang Xixian ya no es tan joven. Y ella se ve bien. Algo sencillo si me preguntas. No valió la pena divorciarse de tu maravillosa esposa por ella. Lo que el jefe Zhang no quería decirle era que todos pensaban que había perdido la cabeza por hacer eso. Incluso su cuerpo está bien en el video. No es que tenga un gran pecho o un gran trasero. Li Wangjin casi tosió una bocanada de sangre negra. Su mano tembló. ¿Quién te dijo eso? ¿Fue Fan Junron? ¿Cómo se atreve a hacer eso? Él le había dado mucho a la hora de dividir sus bienes. Y ella le había prometido que no le mostraría el video a nadie más. Por eso pudo decirles a los demás que se habían dividido por diferencias irreconciliables. Y ahora, toda la reputación que había construido a lo largo de los años había desaparecido. Al pensar en toda la gente que hablaba de él a sus espaldas, la mente de Li Wangjin se quedó en blanco y empezó a sudar. El jefe Zhang negó con la cabeza. No, no fue ella. Tu ex esposa es verdaderamente una buena persona. Ella nunca ha dicho una mala palabra sobre ti. Oh, lo escuché de San Mei. Vio que Li Wangjin no se veía muy bien y que parecía que podría desmayarse en cualquier momento. Sin querer asumir la culpa, le contó a Li Wangjin todo lo que sabía. Todos en su círculo ya habían oído hablar de ello, por lo que asumió que Li Wangjin también lo sabía. San Mei incluso dijo que ella fue quien le dio el video a su ex esposa. En primer lugar, nadie sabía cómo lo consiguió. El rostro de Li Wangjin estaba torcido. Si tan solo San Mei estuviera frente a él en este momento, seguramente saltaría y la golpearía. Nunca ha tenido ningún respeto por San Mei. Ella era de mente estrecha y agitadora de mierda. Nunca pensó que ella sería quien lo arruinaría. Si lo hubiera sabido, nunca la habría ofendido en primer lugar. Últimamente habían sucedido demasiadas pequeñas cosas que le habían quitado toda su atención, por lo que no tenía ni idea de esto en absoluto. En circunstancias normales, no mucha gente lo habría dicho en voz alta delante de él como acaba de hacerlo el jefe Zhang. Capítulo 68. Ella tampoco quería exactamente ver a Wang Xiao salir impune. Es mejor dejar que los dos se enfrenten. 2. Cuando llegó al hospital, Li Wangjin todavía estaba aturdido y concentrado en pensar en cómo salvar su reputación. Esos pensamientos lo sobresaltaron cuando vio el rostro de Wang Xixian que ahora estaba destruido por un ácido fuerte. Su rostro era feroz como el de una bestia que agitaba sus garras y le enseñaba sus colmillos. Esa imagen quedó grabada en su cerebro. Rápidamente apartó la mirada y ya no pudo mirar a Wang Xixian, que todavía estaba inconsciente. Le preguntó a Jian Yage en voz baja. ¿Qué le pasó a tu tía? ¿Por qué alguien la rociaría con ácido sin ningún motivo? Jian Yage había estado llorando por un tiempo. Sollozando, ella le contó el incidente en el estacionamiento. Mirando a Li Wangjin con ojos llorosos, dijo, papá, la tía ha estado fuera de este país durante decenas de años. ¿Por qué le pasaría esto justo después de su regreso? ¿Alguien nos estaba apuntando intencionalmente? Pero siempre hemos sido muy amables con todos y nunca nos hemos hecho enemigos. Como si hubiera pensado en algo, dijo. A menos que fuera mamá, no, eso no puede ser. Confío en que ella no sea ese tipo de persona. Jian Yage inmediatamente intentó salvarse. Excepto que su mirada no reflejaba lo que había dicho.
Era obvio que sospechaba de Fan Junron. Li Wangjin lo sabía muy bien en su mente. Sacudió la cabeza. No será Junron. Ella es orgullosa y nunca haría tal cosa. Ella no caería tan bajo. Después de todo, conocía bastante bien a su ex esposa. Sospechaba que quien salpicó a Wang Xixian con ácido era la misma persona que le había estado causando problemas últimamente. La idea de que alguien escondido en la oscuridad intentara hacerle daño le puso los pelos de punta. Li Wangjin se quedó un rato en el hospital. Según el médico, la lesión de Wang Xixian no ponía en peligro su vida. Pero el daño a su piel alcanzó el 5% y fue relativamente profundo. Incluso después de algunas cirugías, no se recuperaría al 100% y el daño a su apariencia era inevitable. Al pensar en cómo se veía la cara que alguna vez se parecía a Wang Xier después del accidente, Li Wangjin sintió que era como insectos arrastrándose por una hermosa flor. Se le revolvió el estómago y estaba de mal humor. Solo podía pedirle al médico que hiciera todo lo que estuviera a su alcance para tratar a Wang Xixian, sin importar el costo. Después de un período de tiempo, Wang Xixian finalmente se despertó y lloró cuando vio su aparición en el espejo. Agarrando la mano de Li Wangjin, ya no pudo conservar su ternura habitual. Gritando a todo pulmón, dijo: Wangjin, ayúdame. No quiero vivir con esta apariencia. Su rostro dañado hizo que a Li Wangjin se le revolviera el estómago. Él miró hacia otro lado y trató de liberar su mano de su agarre. Ya le pedía al médico que le organizara las cirugías. Su mirada de disgusto no escapó a Wang Xixian. Estaba a punto de derrumbarse. Lo único en lo que puede confiar es en su parecido con su hermana. Pero ahora todo eso estaba arruinado. Había planeado tocar a Li Wangjin con su ternura para poder, algún día, convertirse en la esposa del director ejecutivo de Iron. Ahora todo ha terminado. La actitud de Li Wangjin fue la última gota en el lomo del camello. ¿Fue Fan Junron? ¿Cómo pudo hacerme eso? Eso fue tan despiadado de su parte. Después de todo, Wang Xixian estaba relacionado con Jian Yage. Li Wangjin suspiró y dijo: No, no creo que haya sido Junron. ¿Por qué no descansas un poco primero? Prometo que descubriré quién fue el culpable. No estaba haciendo eso solo por ellos, sino también por sí mismo. Hoy, fue Wang Xixian quien fue salpicado con ácido, podría ser el otro día. Pero las palabras de Wang Xixian le habían dado una idea. Déjame ir a hablar con Junron primero. Aunque Fan Junron podría no ser el que está detrás de esto, si hablaba amablemente con ella, ella podría ofrecerse a ayudarlo a investigar esto. No le gustó, pero debe admitir que necesitaba la red de Fan Junron para investigar este asunto. Capítulo 69. Ella tampoco quería exactamente ver a Wang Xiao salir impune. Lo mejor es dejar que se enfrenten los dos. 3. Al mirar a Li Wangjin parado frente a ella con rectitud, Fan Junron se sorprendió. ¿Qué le hizo pensar que estaba bien que acudiera a ella para eso? Xixian resultó gravemente herido. El médico dijo que su cara está arruinada. Si salieran las palabras, muchos pensarían que usted fue el que estuvo detrás de esto, dijo Li Wangjin de la manera más afectuosa. Aunque ya estamos divorciados, nuestra relación ha sido amistosa. Todavía te considero un amigo, así que odiaría ver a otros difundiendo rumores falsos sobre ti. Entonces, ¿qué dices si investigamos esto juntos? Fan Junron casi se echa a reír. No necesitas incitarme. Quien se atreva a difundir rumores falsos sobre mí recibirá cartas de mi abogado. La idea de que Wang Xiao se vengara había pasado por la mente de Fan Junron en el pasado, pero no esperaba que él recurriera al ácido fuerte de inmediato. Y esta vez, fue Wang Xixian quien fue la víctima en lugar de Jian Yage. Mirando hacia atrás en su vida anterior, después de que Jian Yage comenzara a salir con su hijo de cerdo a la barbacoa, continuó siendo buena amiga del emperador del cine. Eso enfureció a muchos de sus fanáticos y finalmente llevó a uno de ellos a intentar rociarle ácido. Excepto que una vez, fue Xinyun quien terminó siendo la víctima. Como esa chica era una conocida de Xinyun, todos se pusieron del lado de Jian Yage y expresaron que Xinyun se lo merecía porque no eligió amigos con cuidado. Todos se pusieron del lado del glorioso Jian Yage. Como lo expresaron, todo lo que Xinyun perdió fue su mirada, pero la herida de Jian Yage estaba en su corazón. Ahora que Wang Xixian se había convertido en la víctima, se sentía algo mejor. Li Wangjin todavía estaba trabajando para convencerla. Bueno, no querrás ofender a todos. Eso sería malo para tu reputación. ¿Por qué necesito una buena reputación ante esta gente? Preguntó Fan Junron con indiferencia.
Como a ella no le importaba lo que él decía, la confianza original de Li Wangjin cuando acudió a ella desapareció por completo. Recurrió a la psicología inversa. ¿Eres tan reacio a ayudarme con esto porque eres tú quien lo hizo? Entonces de repente recordó otro tema. ¿Cómo es que San Mei tiene ese videoclip? ¿Lo obtuvo de usted? ¿Cómo supe cómo encontró San Mei el vídeo? Ella y yo no somos tan cercanos. Pero le debo una por esto. Si no fuera por ella, todavía me engañarías hasta el día de hoy. Li Wangjin se había quedado sin ideas. Estaba tan enojado que apretó los puños, pero no había nada que pudiera hacer con Fan Junron. Los labios de Fan Junron se curvaron sarcásticamente. Pensé que habías venido a buscarme por el cumpleaños de Xinyun, que es dentro de 2 días. Parece que ya lo habías olvidado por completo. Como no te importa Xinyun, tampoco quiero que ni tú ni tu hijo se presenten en su banquete de cumpleaños. Que ellos dos estuvieran allí solo molestaría a Xinyun. Li Wangjin iba a decir algo más, pero Fan Junron lo interrumpió. Si tú y Li Shife se mantienen alejados del banquete de cumpleaños, tal vez pueda indicarles la dirección correcta. Li Wangjin dudó por un momento y finalmente tomó una decisión. Está bien, dime. Fan Junron se rió disimuladamente. Bastante seguro. Su hija no significaba nada para él. Su mirada se volvió fría y dijo, puedes empezar mirando a Wang Xiao. Investigué el incidente en el que te salpicaron heces y eso finalmente me llevó a él. Luego le presentó brevemente a Wang Xiao. La verdad era que, incluso si Li Wangjin no hubiera aparecido, habría encontrado una manera de transmitirle esta pista de todos modos. Ella tampoco quería exactamente que Wang Xiao saliera impune. Lo mejor es dejar que los dos se enfrenten. Li Wangjin quedó estupefacto. ¿Wang Xiao? ¿Qué le había hecho alguna vez? Había conocido a Wang Xiao tal vez una vez como máximo. Y fue amigable con él cuando se conocieron. Tendrás que preguntarle a Yaje. Tu preciosa hija le ha hecho algo terrible. Eso es imposible. Li Wangjin quedó atónito. Capítulo 70. Uno solo sentiría el dolor cuando estuviera atrapado con el cuchillo. 1. Li Wangjin solo había sospechado de sus rivales en los negocios y había gastado una cantidad decente investigando a todos y cada uno de ellos. Nunca esperó que todo tuviera que ver con Jian Yaje. Yaje era tan pura y tierna. ¿Cómo es posible que haya ofendido a una persona despiadada como Wang Xiao? Pero un incidente con ácido fuerte no lo puede cometer cualquiera. Si fuera Wang Xiao, eso tendría mucho más sentido. Eso tendrías que preguntárselo. Creo que fue algo así como que ella le había causado heridas en la mano y él es una persona muy vengativa, por lo que nos convertimos en víctimas por poder. Miró a Li Wangjin con sarcasmo. Ahora que todo el mundo sabe que nos hemos divorciado y que llevas a Jian Yaje contigo a todas partes, por supuesto que te atacará para vengarse. Wang Xiao seguía siendo el mismo hombre que en sus recuerdos. Era despiadado y se consideraba por encima de la ley. Ahora incluso ha llegado a rociar ácido a alguien. Si pudieran arrestarlo por eso, eso le aseguraría algunos años de prisión y le haría responder ante la ley. Li Wangjin conocía bastante bien a su ex esposa. Si solo tuviera una idea de Wang Xiao, nunca habría mencionado nada sobre él. Debe estar al menos un 80% segura de que era él. La idea de que Jian Yaje hubiera convertido a un hombre tan despiadado en su enemigo hizo que Li Wangjin sintiera que tenía una espina en la espalda. No quería continuar esta conversación con Fan Junron y se fue poco después. Ahora que tiene un objetivo específico, la investigación fue mucho más fluida. Además, el hombre de Wang Xiao era igual que él, arrogante y nada discreto. Solo tuvo que darles un poco más de alcohol antes de descubrir todo lo que necesitaba saber. A lo largo de los años, Li Wangjin rara vez se había encontrado en esta situación, especialmente siendo víctima de alguien de la generación más joven. Estaba tan enojado que le dolían los dientes. Pero él era una persona intrigante. No se apresuró a hacerlo de inmediato, sino que esperó para reunir más pruebas contra Wang Xiao. Después de recibir información precisa, regresó al hospital para visitar a Wang Xixian y Jian Yaje. Jian Yaje había pasado toda la noche en el hospital haciendo compañía a Wang Xixian. Como había estado despierta toda la noche, sus ojos estaban rojos como los de un conejo y su piel no brillaba como normalmente lo hacía. Incluso tenía un grano en la barbilla, lo que la hacía lucir muy demacrada. Al ver a Li Wangjin, sus ojos brillaron. «Papá, ¿descubriste quién lo hizo?» En su opinión, su padre adoptivo era muy poderoso. Wang Xixian le dio a Li Wangjin exactamente la misma mirada. Li Wangjin respiró hondo y dijo, «Era Wang Xiao».
Wang Xixian esperaba escuchar Fan Junron, pero el nombre que vino de Li Wangjin era uno que nunca había escuchado antes. Había confusión en medio de su ira. ¿Quién es Wang Xiao y por qué quería hacerme esto? El rostro de Jian Yage pasó de blanco a verde y su pupila se dilató silenciosamente. La mirada siniestra y despiadada de Wang Xiao que le dio antes de irse apareció en su mente de repente y se estremeció. Había impotencia y miedo en su voz. ¿Cómo podría ser él? ¿Estás seguro de que fue él? Al observar su reacción, Li Wangjin tuvo un sentimiento complejo dentro de él. Sí, era él. Le habían sucedido tantas cosas recientemente, y posteriormente había gastado tanto tiempo y dinero en ello que se había convertido en el hazmerreír de su círculo. Siempre había asumido que era él quien había ofendido a alguien sin darse cuenta. Resultó que todos los eventos desafortunados que le habían sucedido fueron causados por el simple y amable Jian Yage. Fin del capítulo.